Estas tramas son muy raras. ¿Con qué las habéis hecho? Las hacen con mierda, ¿sabe? No voy a mentir, desde que se fue el emperador, la única razón por la que sigo viendo Discovery es porque me resulta estimulante hacer una reseña semanal. Me siento como si Discovery fuese un grupo de niños que te visita en Halloween y sus disfraces son espantosos. No de dar miedo, sino de que son unos disfraces muy malos, muy mediocres. Y tú no estás obligado a darles dulces caros, con unos caramelos baratos bastaría, pero les das una caja de trufas que te dieron a ti en las navidades pasadas y que no te piensas comer porque tienen aceite de palma. Desde fuera puede parecer que salgo perdiendo, pero dándole trufas a Discovery cada semana, siempre gano yo. Dicho esto, pasemos a lo único reseñable del episodio 12, el título. El título There is a Tide proviene de una obra de Shakespeare, Julio César. En el cuarto acto, escena tercera, los protagonistas tienen que ir a una batalla. Tienen que decidir si les conviene darse prisa en llegar o tomárselo con calma y que se cansen los otros. Entonces dice Marco Bruto: en los asuntos humanos hay una marea que tomada en pleamar conduce a la fortuna, pero omitida hace que el viaje de la vida vaya circuido de escollos y aflicciones. En esa pleamar flotamos ahora. Debemos aprovechar la corriente favorable o perder nuestro cargamento. Creo que nada más han puesto una cita de Julio César porque la semana que viene morirá alguien. Seguramente Saru, porque ya ha descubierto su cara, y Nan, cuando se retiró de la tripulación, también se quitó las lentillas de cosplayer. No, ¿sabes qué? Va a morir Stamets. Porque al final de este capítulo se queda muy enfadado, muy cabreado con lo que ha hecho la Michael, y además han metido a Aurelio, que Aurelio se le ve también como representante de alguna minoría. Sí, se muere Stamets. Aurelio ha venido a sustituir a la cuota de gay, digamos. Pero pensándolo mejor, lo más interesante de todo el capítulo ha sido la inclusión de Buster Keaton en el reparto de Star Trek. A partir de ahora, de una manera retroactiva, Buster Keaton es un actor de Star Trek. Porque en una escena los ojos de Buster Keaton se ven a través de una ventanita como representando la consciencia de los datos de la esfera. O sea que si yo ahora en un cortometraje mío utilizo metraje de una película de Buster Keaton en dominio público, en mi corto saldría un actor de Star Trek. ¿Qué nivel? ¿Qué nivelazo? Quedémonos con esta moraleja. Michael, los cuchillos se dejan dentro. Cuando te apuñalan, como que el filo corta, pero también sella, está impidiendo que te desangres. Si la gente te ve sacándote el cuchillo, va a tomar mal ejemplo y vas a matar a un montón de trekkies. Por lo tanto, Michael, el cuchillo se deja dentro.